Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a HATI, bienvenidos al curso de Física Universitaria. Estamos en la sesión número 141 de la unidad donde estamos profundizando sobre circuitos eléctricos. Vamos a ver ahora las reglas de Kirchhoff. Kirchhoff propuso unas cuantas reglas para analizar justamente escenarios donde tenemos espiras. Entonces, vamos a poner acá las reglas de Kirchhoff. Como el tema de hoy día. Entonces, lo primero que vamos a ver es un circuito. Y en ese circuito vamos a analizar todo lo que va a suceder en ese circuito. Acá tenemos más o menos los conductores. Estas vendrían a ser resistencias. Cada resistencia está amarrado acá con una fuente. Acá también hay una tercera resistencia. Y estos conductores están conectados o ya sea en serie o en paralelo. Acá, por ejemplo, dentro de este circuito podemos identificar dos redes, la red 1 y la red 2. Acá la corriente podría fluir en este sentido y lo mismo para este escenario. Digo que podría porque todavía no sabemos si esto realmente es así. Puede suceder el escenario opuesto, que la corriente vaya en sentido contrario. Es una posibilidad. Y por último también tenemos que considerar la espira completa. Es decir, esta espira completa podría también tener una corriente en esa dirección. Estos puntos que vienen a ser los nodos, por ejemplo acá, acá, acá o acá, o este mismo también, son lo que se conoce como nodos, ¿no? O nodos esquinas. Pero los que vienen a ser uniones son estos. Esto es una unión. Acá también, eso también vendría a ser una unión. ¿Por qué ocurre una unión? En una unión, en el conductor, pues el conductor puede dividirse en dos. Es decir, por acá va una corriente y esta corriente puede dividirse en I1 e I2. Por tanto, I sería igual a I1 más I2. Eso es lo que ocurre en una unión. Por ello vamos a hablar de la regla de Kirchhoff para lo que son uniones. También existe el concepto de redes o espiras. Estas espiras vendrían a ser esto, ¿no? 1, 2 o 3, o mallas también se le dice. Estos vendrían a ser las espiras. También se le conoce como mallas o redes. Estas espiras ocurre el escenario similar. Es decir, en una espira tiene que fluir corriente. Por ejemplo, acá vamos a poner espiras. Y en esas espiras, por ejemplo, acá podemos dibujar hipotéticamente esta espira. Pues en esa espira va a ocurrir lo siguiente. Que si nosotros sumamos todas las resistencias que ocurren en esta espira, van a tener que ser 0. Por ello, déjenme acá dibujar bien lo que va a pasar con la corriente en primer lugar. La corriente puede fluir en esta dirección o en dirección contraria. Pero esta corriente, si es que no pasa por una unión, pues esa corriente va a ser la misma. Acá entonces tendríamos I
y acá un I. Acá podemos plantear I1 y I2. I1 sería igual a I2 porque está fluyendo en todo el circuito. No existe variación alguna. Entonces, nosotros podemos hablar lo que son las reglas de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff para uniones y para espiras. En las uniones se va a cumplir lo siguiente: que la suma de las corrientes, de todas estas corrientes, viene a ser 0. ¿Cómo así? Que en cada unión, es decir, la suma algebraica de las corrientes que entran y salen van a ser 0 a merced del signo que utilicen. Por ejemplo, si analizo esta unión, I1 es 5, I es igual a 5, I1 es 2 e I2 es 3, pues la corriente I que estaría entrando, pongámosle un signo positivo, más 5, y las corrientes I2 e I1, que tendrían valores de 3 y 2 respectivamente, con signo negativo porque están saliendo, o viceversa, este podría ser negativo y los dos positivos, pues al final, al margen de la convención de signos que utilice, la suma va a ser 0 en ese nodo. Entonces, acá estamos planteando una primera regla en las uniones. Y en este caso, la suma de la diferencia de potencial es 0. Cada uno de estos elementos, por ejemplo, acá tenemos una fuente. Acá también va a ocurrir una diferencia de potencial 1. Acá va a ocurrir una diferencia de potencial 2. Entonces, esas diferencias de potencial van a ser en suma 0. Claro que uno va a tener una distribución en sentido opuesto para que pueda compensarse. Esto es lo que va a ocurrir en cada espira cerrada. Es decir, por ejemplo, en esa espira, en esta red que acabo de ilustrar en la derecha, esa red, tenemos 1, 2, 3 relaciones de espiras que podemos plantear en ecuaciones. Entonces podríamos decir que acá existen 3 ecuaciones o 2 ecuaciones que son suficientes para resolverla. Ahora hablemos un poco de lo que son las reglas del signo o las convenciones de signo para la regla de las espiras, porque estas espiras son especiales. Acá esto requiere una convención de signos. Convención de signos para cada diferencia de potencial. Entonces pongamos esto acá. Convenciones de signo para la regla de las espiras. Bien, planteémoslo acá. Pues nosotros vamos a valernos de una convención de signos para poder desarrollar estas espiras. Por ejemplo, si nosotros tenemos en el caso de las FEN, tenemos acá las FEN. Acá tenemos los FEM. 2 casos. Y los resistores. 2 casos. Vamos a plantear acá entonces 2 casos. En el caso de la FEM, podríamos plantear un escenario como el que voy a ilustrar a continuación. Este de acá va a ser un primer caso. Y vamos a copiarlo para evaluar el segundo caso. Y en el otro caso, pues vamos a dibujar una resistencia. Y esa resistencia la vamos a copiar para evaluar el siguiente caso. Bien, entonces vamos a evaluar este caso. Pues, ¿qué ocurre? Que cuando la corriente, bueno, vamos a plantear acá un recorrido de evaluación.
Vamos a considerar esta relación en un recorrido en sentido de izquierda a derecha, y en este otro caso vamos a recorrido de derecha a izquierda. Lo mismo va a suceder acá. Vamos a recorrer recorrido. El recorrido es la dirección en la cual yo voy a evaluar. Yo voy a evaluar justamente cómo va a transitar la corriente. Y si encuentro esta distribución, por ejemplo acá, si tenemos acá una barrita pequeña, así, y acá tenemos una barra grande, esta es una barra grande, y acá una pequeña, nosotros podemos atribuirlo acá una convención de signos así: positiva en la barra grande y negativa en la barra pequeña. Así va a ser. Igual acá, positiva y negativa. Este FEM se le conoce también con la letra E de epsilon. Ya, bien. Entonces, si nosotros vamos a analizar un recorrido en este sentido, acá vamos a considerar simplemente más E. Le vamos a dar un signo positivo. Pero si nosotros hacemos un recorrido de evaluación, ya, ese recorrido de evaluación viene a ser para las ecuaciones. Esto de acá, ya. Para las ecuaciones. Si dentro de mi análisis para plantearme ecuaciones esto me termina siendo en este sentido, voy a poner menos E. Es decir, en sentido negativo. Lo mismo va a suceder para el otro caso. Esta es una resistencia R. Es una resistencia R. Y sobre esta, llamémoslo así, sobre esta resistencia va a ocurrir un flujo de corriente, obviamente, ¿no? El flujo de corriente va a ser así, I. Y cuando suceda esto, lo que va a hacer es va a polarizar el resistor. Va a hacer que exista una sección negativa y otra sección positiva. Pues en este escenario, si analizo este escenario, voy a considerar una diferencia de potencial, en este caso de más I por R. Esta va a ser la diferencia de potencial. Y en este caso sería menos I por R. Es decir, si yo analizo el recorrido y empieza de negativo y termina en positivo, le voy a decir que es positivo. Pero si yo analizo este recorrido y empiezo por positivo y termino en negativo, le voy a poner negativo. Caso contrario va a ocurrir en los resistores. Caso parecido. Yo analizo este recorrido y transito por una corriente que está polarizando la resistencia de esta manera, negativo y positivo. Negativo en la zona donde sale la corriente y yo estoy entrando en ese sentido del recorrido, le voy a poner positivo. Y si es el caso contrario, es decir, esto se mantiene pero mi recorrido es en sentido contrario, ahí voy a considerar el signo negativo para guiar. Estos de acá vendrían a ser la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial nos va a ayudar cuando tengamos que plantear ecuaciones. Así de simple. Ahora, ya que hemos planteado este escenario, pues yo creo que ya estamos en la posibilidad de poder resolver algunos ejercicios. Así que vayamos de una vez con los ejercicios. Acá vamos a plantear un primer ejercicio. Bien, vayámonos a los ejercicios. Solución. A ver. En el circuito que se expresa en la figura, obtenga, me dice. Obtenga. No sé si he mencionado todos estos asuntos. No, bueno, creo que ya está todo. En el siguiente circuito se aprecia en la figura obtenga. Bien, vamos a volver a dibujar este circuito. Acá. O quizás
simplemente puedo agarrar este ejercicio y copiarlo acá. Vamos a ponerlo acá, más grandecito, para no dibujar nuevamente. Dice, obtenga la corriente del resistor R. Perfecto. Vamos a plantear el ejercicio así, ya bien grande, mejor. Porque acá voy a asumir un montón de cosas. Acá, por ejemplo, tenemos una fuente. Esa fuente lo que va a hacer es, va a entregar diferencia de potencial. La corriente podría salir en ese sentido. Acá, la corriente I. Esa corriente I, pues, llegaría a esta otra fuente. Tendría que seguir su rumbo. ¿Ya? Esta corriente I solo sería en este conductor. Este podríamos poner I1. Sigue su ritmo hasta que llega acá. I1 y se choca con este primer nodo. Llevémosle a este nodo del punto A. Luego este nodo va a suceder lo siguiente. Acá, por ejemplo, ya podemos ver que hay 6 amperios que están transitando en sentido contrario. Es decir, por este conductor va a fluir 6 amperios. Entonces, yo planteo mis reglas de Kirchhoff para la unión. Esta primera ley para la unión. En la que en el punto A. En A. Vamos a poner acá. En A. Pues yo puedo plantear lo siguiente. 4 es igual a I1 más 6. ¿Ya? Porque 4 es la única que sale. En cambio, I1 y 6 son las que están entrando. O podría también plantearlo de la siguiente manera. Puedo decir, las que salen van a tener sentido positivo, más 4. Y las que entren van a ser negativas, menos I1, menos 6. Y todo esto igual a 0. Esto es lo que se plantea justamente en la primera ley de Kirchhoff. Por tanto, de esta deducción, ¿no?, llegamos al mismo resultado, I1 más 6. Entonces I1 me sale menos 2 amperios. Y ese menos 2 sería el que está transitando. Entonces, ¿qué me da a entender esto de acá? Que I1, su corriente verdadera, no es en ese sentido. Es en sentido contrario acá. Es en sentido contrario. Acá puedo poner I. Y puedo borrar esto. Claro que si lo borro, obviamente. Acá sería I. Y acá sería I. Y si este I es igual a 2, I igual a 2, I igual a 2, pues acá tendría que ponerlo de otra forma, ¿no? Vamos a ponerlo de otra forma. Vamos a plantearlo esto de otra forma. Para más o menos mostrarles cómo sería el escenario opuesto. En el nodo A, entonces 4 sería igual a I más... no, en este caso... Los que salen serían 4 más I, ambos positivos, menos 6, que sería el que está entrando, igual a 0. Entonces I sería igual a 6 menos 4, I igual a 2. Entonces en este caso, cuando analizo de esta forma, me sale positivo, me sale más 2. Por tanto, vaya yo por el camino que vaya, pues voy a llegar a la conclusión que la corriente que va a pasar por I es 2, así de simple. Perfecto, entonces vamos a calcular ahora la B. La B me dice, calcula la resistencia R. Vamos a calcular la resistencia R. Bien. ¿Qué va a pasar acá? Acá va a llegar el 4 amperios. Y ambos van a sumarse y va a terminar siendo estos 6 amperios. ¿Ven? 6 amperios, 2 amperios. Y así sucesivamente. ¿No? Se cumple porque acá pasa por 6. Perfecto. Ahora vamos a plantear la resistencia en R. Tenemos el circuito de arriba. Este circuito.
Vamos a ponerlo acá abajo así. Lo vamos a borrar, no sé si se puede borrar. No se puede borrar. No hay problema. No hay problema, vamos a dibujarlo entonces. Bien, dibujémoslo. Tenemos acá la fuente de 28. Este de acá se cierra con esta fuente de que no conozco. Esta fuente que no conozco no me va a ayudar. Entonces vamos a plantear el equilibrio en todo el sistema. En la red de afuera. En la red, llamémoslo así, A. Este va a ser el punto B. Este va a ser C. Este va a ser D. Y E. En la malla B, C, D, E. Entonces vamos a plantear la malla B, C, D, E, más o menos así. Esto va a ir acá abajo. Va a subir y va a llegar acá con una resistencia. Y listo. Esto es 28 voltios de diferencia potencial. Estos son 3 ohmios. Y esto es R. Perfecto. Ahora analicemos las corrientes. Por esta sección pasa una corriente de 6 amperios. Y por esta resistencia pasa una corriente de 2 amperios. Nos pide calcular la resistencia R. Vamos a plantear nuestra regla de Kirchhoff, en este caso, nuestra convención de signos para las espiras. Vamos a usar esta convención de signos. Pero acá lo que nos pide es tener un recorrido. Entonces nuestro recorrido va a ser este de acá. Vamos a plantear el recorrido en este sentido. Vamos a necesitar en sentido horario. O antihorario, mejor dicho. Si este es mi recorrido, entonces planteo yo las ecuaciones. Sería acá más 28 voltios porque están ingresando en la parte negativa y salen en la parte positiva, entonces es positivo. Es decir, este escenario es positivo. Seguimos. Luego llega acá la corriente de 6 voltios, es decir, el de acá se pone como positivo y este como negativo. Y si yo analizo este recorrido en esta dirección de izquierda a derecha para ese tramo, para el tramo DE, pues si está entrando por la parte positiva y sale por la parte negativa, es negativo. Entonces acá voy a poner menos 3 por 6 y por R. Lo mismo va a pasar por este de acá, solamente que como la corriente entra acá, sería acá negativo y positivo, y acá sería menos R por 2 igual a 0. Este de acá vendría a ser la convención de la regla de signos para el análisis de espiras. Entonces acá tenemos que 28 es igual a 18, esto pasa al otro lado, más 2R. Por tanto, 10 es igual a 2R y R es igual a 5 ohmios. Ya tenemos acá una segunda respuesta y esta primera respuesta. Ya tenemos A, B. Nos piden que llamemos C, la FEM conocida. Ahora analicemos esta FEM. Podemos analizar la malla esta de acá o esta malla de acá. Si analizamos la malla externa como hicimos acá en la B, no estamos involucrando a este épsilon y no podríamos resolver. Basta que yo ubique cualquiera de estas dos mallas y vamos a poder resolver. Vamos a poner acá C. En primera malla, en A, B, C, D, E y este va a ser F. Entonces acá voy a poner en A, B, C, F. En A, B, C, F vamos a dibujar esto similar. ¿Está? Y acá también otra fuente. Bien. Y acá tienen su resistencia, dice. Perfecto. Y acá se conecta. Bien.
acá nos dice que esto tiene 28 voltios. Que esta resistencia de acá arriba es de 5 ohmios, como lo hemos calculado. Esta resistencia de abajo es de 6 ohmios. Y este es epsilon E. Perfecto. Ahora las corrientes. Por acá transita una corriente de 2 amperios. Y por acá transita una corriente de 2 amperios también. 2 amperios y la de abajo es 4 amperios, perdón. Este de acá abajo es 4 amperios. Bien. Vamos a entonces plantear primero un recorrido. ¿Qué recorrido utilizamos? Podemos usar este recorrido en sentido antihorario, recorrido. Y ese recorrido lo hacemos para justamente la convención de signos. ¿Por qué? Porque si analizamos esta convención de signos, por ejemplo para el 28 voltios, tendríamos esta polarización que entra en la parte negativa y sale en la parte positiva. Por lo tanto, esto es positivo. Acá vamos a poner más 28. ¿Listo? Analicemos el siguiente, donde se polariza de manera positiva negativa. Si entra en la parte positiva y sale en la parte negativa, entonces acá vamos a poner menos epsilon con signo negativo. Luego vamos a analizar la resistencia de 6 ohmios. Esta resistencia de 6 ohmios va a tener una situación particular. Si la corriente va en esta dirección, significa que esto lo polariza en sentido negativo y esto en positivo. Y si el recorrido va de menos a más, pues acá le vamos a poner más 4 por 6. ¿Ya? Es esta resistencia. Si analizamos más o menos con esta distribución, nos estamos poniendo el escenario de acá, ¿no? Recorrido a la derecha, como ven. Y la polarización es así. La corriente va en sentido anterior, positivo. Y por último, el escenario de acá. Si la corriente va en este sentido, es decir, esto se polariza en positivo y esto en negativo. El recorrido hace que entre en la parte positiva y salga en la parte negativa. Me va a salir acá menos 5 por 2. Todo esto igual a 0. Esta es la regla de las mallas, o la regla de Kirchhoff para mallas. ¿Ya? En este segundo caso estamos en el caso de acá. El recorrido termina siendo en favor de la corriente, y en ese caso es negativo. Perfecto, entonces resolvamos. 28 menos epsilon más 24 menos 10 igual a 0. Epsilon pasa al otro lado, nos quedaría 28 más 24 menos 10 igual a epsilon. Por tanto, epsilon sería igual a 28 más 24 es 40, 52, 42. Y epsilon nos sale 42 voltios. Eso vendría a ser la C. Ahora, me dice, si el circuito se rompe en el punto X, ¿cuál es la corriente en el resistor R? Si el circuito se rompe en el punto X, es decir, ya no habría conectividad en el punto X. Ya no habría conectividad. Y si acá pongo la imagen, lo que vamos a tener más o menos en esta pregunta, la parte D, lo que voy a tener es un circuito discontinuo en X. Discontinuo en X. Vamos a poner acá. Podemos acá poner un puntito blanco. Acá está, blanco. Y pues escribo acá. Puedo borrar esta parte, ¿no? Es como que el conductor a partir de acá ya no existe. Ya no hay conductor. Es discontinuo. Pues lo que va a suceder en este sentido es que todo esto
no va a haber, ¿no? La corriente va a ser 0 y acá no va a haber corriente. Básicamente nuestro circuito se reduciría a algo así como es de la D, algo así como lo que voy a mostrar a continuación. Un arreglo de ese tipo, una resistencia, acá una resistencia y listo. Acá tenemos 28 voltios, una resistencia de 5 ohmios y una resistencia de 3 ohmios. Perfecto. Claro que la configuración de las corrientes ahí van a cambiar. ¿Por qué? Porque acá va a haber una corriente I y por esta va a transitar una corriente I. Entonces yo puedo analizar un recorrido de este tipo. Este va a ser mi recorrido. Si este es mi recorrido, según las leyes de Kirchhoff para lo que son nodos, para lo que son espiras, vamos a tener esto que se va a polarizar de positivo y negativo, por tanto va a ser positivo más 28. Esta de acá es negativo y positivo, entonces va a ser menos, que sale en la parte negativa, menos, y por 3, y en esta parte, esto se pone menos y esto se pone más, de igual manera, menos y por 5 igual a 0. Sería 28 igual a 8 I. Entonces I sería igual a, le sacamos mitad 14, mitad 4, mitad 2, mitad 7. 3.5 amperios. Esta sería la corriente en el escenario de que se discontinúe en la sección en X. Ese sería la nueva corriente para ese escenario. Ahora, resolvamos el siguiente ejercicio. Tengo preparados acá 5 ejercicios en total. Vamos a poner acá siguiente ejercicio. Acá está. Este tipo de ejercicios son así de extensos. Solución. Vamos a plantear acá solución. Encuentre la FEM E1 y E2 en el circuito de la figura y obtenga la diferencia de potencia en el punto B. Tenemos que encontrar la FEM en esos dos puntos. Perfecto. Empecemos a trabajar. Acá voy a copiar yo la imagen para que podamos resolver esto de mejor manera. Vamos acá a escribir algunas cositas. Por ejemplo, esto va a ser A. Bueno, si esto es AB, pues esto sería, digamos, C, D, E y F. Bien, por acá nos dice que hay una corriente que va en esta dirección de A a D. Esa misma corriente se va a mantener acá. Hay una resistencia de 1 ohmio. Luego pasa por esta sección. Llega a esta corriente. Hasta este punto ya seguimos acá mencionando que esta corriente es 2 amperios. Hasta que llegue acá. A B. Ahí no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que la corriente acá, que fluctúa en este sentido, también va a ser 1 amperio, porque este es 1 amperio, y por acá también sería 1 amperio. Entonces vamos a plantear acá el nodo B, o la unión B, también podemos decir. La unión B. En la unión B tenemos este escenario. Esto es B. Acá sale una corriente de 1 amperio. Acá entra una corriente de 2 amperios. Y lo más lógico es que acá salga una corriente de 1 amperio. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Así es como llego a esta conclusión. ¿Ya? Si acá, por ejemplo, yo planteo una corriente al interior de acá, una corriente I. La corriente I, pues podría plantear con signos, ¿no?
yo lo propongo que sale, ¿ya? En esta dirección sería 1 más I igual a 2. Entonces I sería igual a 1 amperio. Perfecto. Acá tenemos 1 amperio entonces. Ya tenemos todas las corrientes dentro de los circuitos. Lo único que nos falta es calcular las fuentes E. Perfecto. Acá podríamos analizar un primer circuito y luego analizar el siguiente. Pero en ningún momento puedo analizar ambas fuentes al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces acá voy a poner acá en la malla. En la malla. A ver, acá tenemos una fuente no la involucro. Voy a usar la malla CABF. Y en esa malla lo que tengo es esto. Es una resistencia. Tenemos una fuente. Tenemos otra resistencia. Seguimos acá abajo. Tenemos otra resistencia. Tenemos otra resistencia. Tenemos una fuente. Y ahí termina. Acá tenemos una fuente de 20 voltios. Una resistencia de 1 ohmio. Otra resistencia de 6 ohmios. Otra resistencia de 4 ohmios. Una resistencia de 1 ohmio. Y una fuente E1 que no conozco. Las corrientes. Acá transita una corriente de 1 amperio. Y por arriba también hay una corriente de 1 amperio. Y finalmente el recorrido. Yo puedo poner cualquier forma de recorrido. Puedo poner un recorrido que sea así. En cualquier dirección, la verdad. No interesa cómo termina siendo. En este recorrido entonces planteemos acá los signos que van a ocurrir en este circuito. Por ejemplo, si la corriente va acá, es decir, esto se va a poner negativo, positivo. Igual acá, esto se va a poner negativo, positivo. Esto ya es positivo, negativo. La corriente va en esta dirección, negativo, positivo. Y acá, negativo, positivo. Ahora con el recorrido tendríamos lo siguiente. El de 4 ohmios. Según el recorrido sale en la parte positiva. Entonces este de acá va a ser signo positivo. Más 4 por 1. Listo. Estamos bien. ¿En qué parte de la regla de Kirchhoff vimos esto? Pues esto se vio justamente acá. Cuando analizamos un recorrido y la parte que sale es positivo. O el recorrido está en contra de la corriente también. Podríamos analizarlo así. El recorrido está en contra de la corriente, positivo. Seguimos. El siguiente, el de acá. Es el mismo escenario. Entonces vamos a ponerlo acá. Más 1 por 1. 1 amperio por 1 ohmio. Acá la fuente sale en la parte negativa. Sería menos E1. Vuelve esto a vamos a mover esto de acá para que se vea mejor. Un poquito más acá. Nos vamos acá arriba. Sale en la parte negativa. El recorrido. Sale en la parte negativa. Por tanto acá sería positivo. Acá podemos poner más 6 por 1. Más. Aunque no. Acá sería menos, perdón. Menos 6 por 1. Pues sale en la parte negativa. Acá esto es positivo y negativo. Sale en la parte positiva. Sería más 20. Y finalmente acá menos 1 por 1. Y todo esto es igual a 0. Ahora se van, ¿no? ¿Quiénes se van? Se va este 1 por 1 con este 1 por 1. Tienen signos contrarios. Acá lo que nos queda es 4 menos E1 menos 6 más 20. Esto es igual a 0. Entonces tendríamos acá 20 menos 2 igual a E1. 18 voltios es igual a E1. Ya tenemos calculado un primer epsilon, el epsilon 1. Bien. Si tenemos epsilon 1 ya podemos plantear la segunda malla. Claro que a sabiendas que tenemos epsilon 1. Pero si digamos yo empiezo el ejercicio y quiero encontrar primero E2, no tendría que, y no sé este valor, pues tendría que plantear la malla de arriba.
la malla total. Entonces acá voy a plantear la malla total mejor, para no confundir. Podemos elegir cualquier malla. En la malla CDES. Lo que tenemos entonces en esa malla es lo siguiente. Es la malla total. Lo que tenemos es la siguiente. Una resistencia, una fuente, otra resistencia, esto va hasta abajo, otra resistencia, la fuente, otra resistencia y listo. Esta resistencia es de 1 ohmio, 6 ohmios, 1 ohmio, 2 ohmios, una fuente epsilon 2 y otra fuente de 20 voltios. Las corrientes. Corriente 1, vamos a ponerlo acá. Acá va 1A, 1 amperio. Y por acá de abajo va 2 amperios. Perfecto. Ahora planteemos esto. El recorrido. Cualquier recorrido, la verdad. El recorrido no hay una regla. Y para analizar el recorrido, pues, tenemos que ver cómo se polarizan cada objeto. Por ejemplo, esta corriente va a polarizar esto de esta manera, positivo o negativo. Esto ya es positivo y negativo. Esto de acá se va a polarizar negativo, positivo acá. Y según esta corriente, esto de acá sería negativo, positivo, negativo y positivo. Y esto que ya es positivo y negativo. Entonces planteemos, según el recorrido, entra por la parte positiva, sale la parte negativa, sería menos 1 por 2. Igual acá, menos epsilon 2. Seguimos, menos 2 por 2. Ahora estoy yendo un poco más rápido, quizás todas estas notaciones son un tanto obvias. Menciono acá, por ejemplo, muevo esto para este lado. Y seguimos en la parte superior. Sale la parte negativa. Acá podemos poner 6 por 1 y su signo que sería menos. Si sale la parte positiva, acá sería más 20 y luego este menos 1 por 1 igual a 0. Entonces planteemos menos 2 menos epsilon 2 menos 4 menos 6 más 20 menos 1 igual a 0. Epsilon 2 pasa al otro lado, nos queda menos 2 menos 4 menos 6 más menos 6 más 20 más 19 igual a epsilon 2. 19 menos 12 sería 5 voltios igual a epsilon 2. Y de esta manera ya tengo calculado epsilon 2. Esta FEM, la segunda FEM, tendría este valor. Y esa vendría a ser la respuesta a este ejercicio. Vayamos con el ejercicio 3. Planteemos acá el ejercicio tercero. Aquí. Perfecto. Solución. En el circuito que se ilustra en la figura de encuentre la corriente en el resistor de 3 ohmios. Este es un circuito un poquito más complejo. Las FEM conocidas epsilon 1 y epsilon 2 y la resistencia R. Note que se dan 3 corrientes. Acá estamos utilizando 3 corrientes. Perfecto. Procedamos entonces a solucionar este ejercicio. Acá voy a poner la imagen para que podamos guiarnos. Lo que tenemos en el circuito son estas 3 cosas. Veamos. Vamos a plantear acá primero las corrientes. A mí me gusta evaluar primero las corrientes. Veamos. Por ejemplo, tenemos una corriente de 3. Acá también va a ir 3. Acá hay una corriente de 5. Por tanto, acá serían 5 amperios. Perfecto. Este 3 y 5 se van a juntar en el nodo. Este es un nodo. Ese nodo es el nodo. Vamos a ponerlo acá. Nodo. A ver, este va a ser A, B,
C, D, E, F, G y H. Esos van a ser los nodos. Este es G. Perfecto. No voy a plantear en el nodo E, simplemente en D, en unión. Básicamente lo único que voy a decir es que la corriente en este sentido va a ser de 8 amperios. Hasta ese punto ya ustedes deben entender por qué. En esta unión, en la unión D, 8 amperios. Luego, esta unión de 8 amperios obviamente se va a dividir. Una va a ir por acá, otra va a ir por acá. Es indistinto. Pero acá tenemos una unión de 2, ¿no? Entonces acá tenemos 2 y acá entra 3. Eso quiere decir que acá hay una corriente de 1 amperio. En B entonces, en unión B, tenemos 1 amperio. Esto era para arriba, este amperio va para allá. Pues 1 amperio, cosa que 1 más 2 es igual a 3. Perfecto. Y ahora analicemos la unión en F, porque a ver, en H mejor. En unión H. Pues si esto es 8 y se va por acá 1, pues eso quiere decir que por acá tendría que salirse 7. 7 amperios. Entonces vamos a ponerlo acá, 7 amperios hacia la derecha. ¿Tendrá sentido? Claro que tiene sentido, porque este 7 se va a dividir en 5 y en 2. Cumple. Está todo perfecto. Continuemos. Ahora propongamos el siguiente ejercicio. A ver, planteémoslo así. Vamos a analizar entonces el circuito eléctrico completamente. La corriente de resistor de 3 nos pide. Bien. La corriente de resistor de 3 amperios es este de acá. La corriente entonces en ese resistor sería 8 amperios. Ya lo habíamos calculado. Perfecto. Las FEM conocidas como epsilon 1 y epsilon 2. B. Epsilon 1 y epsilon 2. Perfecto. Puedo analizar en esta región. Acá le voy a poner un recorrido de este tipo. Y en esta región, como tengo todos los elementos, puedo calcular el recorrido de este tipo. Este va a ser mi recorrido. Recorrido. Entonces, planteemos en el primer nodo, en B, C, D, H. De frente vamos a plantear la ecuación, ya no voy a volver a graficar, porque ya asumo que estos conceptos ya fueron profundizados con los ejercicios previos. Vamos ahora a ir de arranque. Bien. Esto se va a polarizar de negativo, positivo. Por tanto acá, si el recorrido va en esta dirección, sería negativo, menos 4 por 3. Sigue por acá y llega hasta acá. Lo mismo, esto se polariza de menos y más. Entonces acá tendríamos menos 8 por 3. Luego esto ya está polarizado positivo y negativo. Y acá sería más epsilon 1 igual a 0. Estos dos pasarían al otro lado y nos queda epsilon 1 igual a 12 más 24. Epsilon 1 es igual a 36 voltios. Perfecto. Hallemos entonces en el otro caso, para la otra red. Entonces acá voy a poner en HDES. Lo mismo, el recorrido. Empecemos por este. Si sale, ¿no? Acá va a ser más 8 por 3. Llega a esta polarización. La corriente va acá, menos, más, sería más 6 por 5. En este caso sale en la parte negativa, menos más. Y acá sería negativo, ¿no? Menos
epsilon 2 igual a 0. Este epsilon pasa al otro lado, nos quedaría 24 más 30 igual a epsilon 2. Epsilon 2 sería igual a 54 voltios. Perfecto. Ya hallamos las FEM de cada uno. Y ahora nos pide calcular la resistencia R, la C. La resistencia R. Y en ese caso plantearíamos una malla acá, con un recorrido. Yo puedo hacer el recorrido como quiera. Voy a poner acá un recorrido. Entonces, acá puedo plantear en A, B, H, S, G. Sería más o menos así. Según este recorrido, si sale en la parte negativa sería menos E1. Sigue, en este caso sale en la parte positiva, más E2. Y acá la corriente polariza esto en negativo y positivo. Sería menos 2R2, porque acá pasa una corriente 2, esto igual a 0. A partir de lo que yo ya había calculado, reemplazo. E1 sería menos 36 más 54 menos 2R igual a 0. 2R pasa al otro lado, 54 menos 36 sale un valor de 18. 18 igual a 2R, R igual a 9 ohmios. Y listo. Con esto ya hemos resuelto el ejercicio número 3. Vayamos a un siguiente ejercicio. Aquí justamente lo tengo. Planteémoslo. Ahí está. En el circuito que se ilustra en la figura, obtenga. Acá tenemos un circuito. Vamos a copiar la imagen para no volver a escribir. Ahí está. Y acá, por ejemplo, no tengo corrientes en este caso. No hay corrientes. Perfecto. Tenemos dos puentes, 2 voltios, y no hay nada de corrientes. Me piden que consiga la corriente en cada ramal. Muy bien. No hay corrientes. Este básicamente es una distribución sencilla. Y también nos pide la diferencia de potencial VAB en el punto A en relación con el punto B. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a plantear la solución de este ejercicio. Acá, por ejemplo, si nos enfocamos un poquito, podríamos darle unas corrientes acá. Acá podríamos ponerle corriente I1 y acá podríamos ponerle la corriente I2. Claro que esta corriente va a llegar acá I1 y esta corriente va a salir acá I2. Acá sería I2 y acá saldría la corriente I1. En el ramal especial de acá, ahí sería el problema. Entonces vamos a darle nombres también. A, B, C, D, E y F. ¿Listo? Ahora vamos a poner acá en B. En B, ¿qué pasa? Que acá tenemos justamente 3, ¿no? Una corriente que va acá, I1. Una corriente que sale acá, I2. Y una de acá. Pero esta de acá, ¿ya? Vendría a ser I2 menos I1. Cosa que yo si sumo este de acá con este de acá, no sería I1 menos I2. No. Sería al revés. I1 menos I2. Cosa que yo sumo esos que salen, sería igual a lo que entra, ¿no? I1 menos I2 tendría en todo este largo esa corriente. Y de esa manera puedo plantear este ejercicio
y resolverlo. El problema es que no conozco I1 e I2 y voy a tener un problema ahí. Entonces vayamos por las mallas. Este es un ejercicio donde se tiene que plantear dos ecuaciones. Entonces lo voy a poner acá. En A, B, E, F. De acuerdo a esta distribución de corrientes, vamos a plantear un recorrido así. Recorrido. Y lo que va a hacer es la polarización, ¿no? Acá sería más, menos. Esto ya es más, menos. Y esto de acá sería más, menos. Y acá la corriente sería menos, más. Y acá la corriente sería menos y más. Perfecto. Está todo bien. Planteemos ahora la ecuación. Sería un ohmio menos por I1 menos I2. En este caso sale menos, sería menos 5 voltios. Acá también sale menos, que sería menos 4 por I1 menos I2. Ahora la parte de arriba sería acá menos 3 por I1. Acá sería más 10. Y acá sería menos 2 I1. Todo esto igual a 0. Planteémoslo de una manera más bonita. Acá menos 4 sería menos 5 I1 menos I2. Menos 5 más 5. Menos 5 más 10 sería más 5. Y acá tenemos menos 5 I1 igual a 0. Puedo sacarle quinta a todo de una vez, ¿no? Sería menos I1 más I2 más 1 menos I1 igual a 0. Entonces tengo una primera ecuación. Sería, paso al otro lado, sería 1 es igual a 2 I1 menos I2. Esta va a ser mi primera ecuación. Con esta primera ecuación vamos a pasar al generar la segunda ecuación. En esta segunda ecuación podemos agarrar, por ejemplo, acá tenemos A, B, E, F. Este sería un recorrido en ese sentido. Vamos a plantear el mismo recorrido en ese sentido, pero solamente en B, C, D, E. Y ahí sería la ecuación de esta manera. Tendríamos, empezando por este resistor de 10 ohmios. Este resistor entonces se polarizaría de esta manera. Acá positivo y aquí negativo. Y sería el único que tendría que analizar. A ver, veamos. Empezamos con este. Nuestro recorrido va en favor de esta corriente. Sería menos 10 y 2. Siguiente sería esta resistencia de 4 ohmios. Que nuestro recorrido, en este caso, nuestro recorrido, tenemos aquí un primer recorrido y acá un primer recorrido en ese sentido y otro recorrido en ese sentido. Quizás vamos a borrar este recorrido grande. ¿Ya? Y esto de acá simplemente lo movemos acá. Lo podemos poner un poquito más chiquito. Recorrido. Y también lo podemos copiar acá para que quede más claro. Y bueno, en ese segundo caso, pues si planteamos el recorrido de esta manera, tendríamos más 4 por I1 menos I2. Más, ahora esta resistencia de acá que es un ohmio por I1 menos I2. Y finalmente esta fuente más 5 voltios igual a 0. De esta manera tendríamos a 10 I2, 4 más 1 más 5 I1 menos I2 más 5 igual a 0. Saco quinta a cada uno.
Acá por ejemplo saqué quinta a cada uno. Acá también saco quinta a cada uno. Y tendría menos 2i2 más i1 menos i2 más 1 igual a 0. Y en este aspecto tendría la siguiente expresión. i1 menos 3i2 más 1 igual a 0. O sea, entonces puedo poner acá 1 es igual a 3 i2 menos i1. Y esta vendría a ser mi ecuación 2. Acá plantearía así, de 2 y 1. Tendría esta primera ecuación. Un sistema de ecuaciones con esta primera ecuación. Y luego tendría esta segunda ecuación aquí abajo. Bien. Para resolver este sistema de ecuaciones, porque tengo dos ecuaciones, acá tengo las variables pues un poco desordenadas. A esta de acá abajo lo voy a multiplicar por 2. Lo que tendría sería entonces 2 igual a 6 y 2 menos 2 y 1. ¿Ya? Entonces, esta sería mi ecuación 2'. Porque esta de acá no la voy a utilizar. La vamos a poner acá al ladito nomás. Ya lo he multiplicado y esta la voy a subir. Porque esta sí voy a utilizar. ¿Ya? Entonces, justamente lo que estoy haciendo es multiplicar a toda esta ecuación y por 2 y me sale esto. De esta manera yo agarro esto y sumo. Lo que voy a sumar es acá 3 igual 2 y 1 menos 2 y 1 va a ser 0 igual a 0. Y acá 6 y 2 menos y 2 sería 5 más 5 y 2. Entonces y 2 es igual a 3 entre 5 amperios. 3 entre 5 amperios. Esto es 0,6. 3 entre 5 es igual a 0,6 amperios. Igual a 0,6 amperios lo mismo. Y esto ya lo puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Reemplazando en 1 tendría 1 igual a 2 y 1 menos y 2, pero ese i2 es 0,6. 1 es igual a 2 y 1 menos 3 quintos. Ese 3 quintos pasa a sumar, sería 1 más 3 quintos, sería 8 quintos, igual a 2 y 1. Acá sacamos, entonces, y 1 sería igual a 4 quintos amperios. Y esto es igual a 0,8 amperios. Entonces ya tenemos acá el valor de I2. Y acá tenemos el valor de I1. Perfecto, ya tenemos los valores de I1 y I2. Dice, calcula la corriente que pasa en cada ramal. Tendríamos las corrientes I1, I2, que vienen a ser estos de acá. Los voy a colorear. I2, y acá está I1. Y bueno, en lo que pasa en el ramal BE y en BE. En BE sería I1 menos I2, la corriente que pasa, ¿se acuerdan? I1 menos I2, esto de acá. Entonces sería I1 sería igual a 0,8 amperios menos 0,6 amperios igual 0,2 amperios. Esta sería la que pasa en el ramal I2. Perfecto. Todo esto es la pregunta A. Todo esto es A. Planteémoslo así. Y dice la diferencia de potencial VAB AB del punto en relación con el punto B. Del punto A en relación con el punto AB.
En ese sentido tendríamos acá la B, la parte B, donde tenemos acá A y acá B, y lo que une a estos es, si es que lo vemos desde la parte derecha, este ramal. AB, tenemos este ramal, los ley 3, o también podremos elegir el otro, pero hay más variables acá. Simplemente selecciono este ramal. 3 ohmios y 4 ohms. 4 ohms. ¿Qué más? Sus corrientes. Por esta pasa 0.2 y por esta pasa I1. Me salieron positivas. Es decir, acá pasa I1 igual a 0.8 amperios. Y por esta pasa I1 menos I2 igual a 0.2 amperios. Perfecto. Entonces, la diferencia de potencial entre A y B sería analizar este recorrido. A, B, recorrido de A y B sería 3 ohmios multiplicado por I1, pero en este caso sería, a ver, negativo, positivo, positivo, y acá positivo, negativo, y en este otro caso sería más 4 ohmios por I1 menos I2. Sería acá 3 por I1, que es 0.8, más 4 por 0.2. Acá sería 2.4 más 0.8. Esto es igual a 3.2 voltios. Y listo. Con eso ya tenemos resuelto la diferencia de potencial entre A y B, que son 3.2 voltios. Claro que el potencial en este caso, llamémoslo así, el potencial en A sería mayor que B. Sería mayor que B. Bien. Hasta aquí hemos llegado con este ejercicio. Vamos a resolver un siguiente ejercicio. Este siguiente ejercicio es como aparece acá. Sin embargo, acá tengo que volver a revisar algunos valores, ¿ya? Estos ejercicios de corriente eléctrica son un tantito extensos. No se preocupen, la práctica acá es la que hace al maestro. Básicamente es practicar un montón. Ahora sí, vamos a plantear con el ejercicio. Vamos a plantear el ejercicio 5. Y acá viene. Vamos a irnos al final. Y acá vamos a poner el ejercicio 5. A ver. Aquí está. Planteamos el ejercicio 5. Solución. Tenemos este sistema que lo voy a volver a copiar. Acá tenemos el sistema. Y este sistema tenemos una batería de 10 voltios, que es este de acá. Este de acá. Dice, la batería de 10 voltios de la figura se retira del circuito y se vuelve a colocar con la polaridad opuesta. Esta batería se vuelve a colocar en sentido contrario. De manera que ahora su terminal positiva está en el punto A. Ya, esta es la terminal positiva, no da a A. Y ahora si se voltea va a dar a A. El resto del circuito queda como en la figura. ¿Listo? Encuentre la corriente en cada ramal y la diferencia de potencial VAB del punto A con respecto al punto AB. Vamos a plantear. A ver. Veamos. Si se saca esta batería, se está sacando con todo el resistor. Puesto que una batería... Acá vamos a plantear esto de acá. ¿Ya? Esto de acá vendría a ser una batería de este tipo. Esta es una batería. Una batería tiene su resistencia y tiene su diferencia de potencial. Básicamente eso.
En ese caso, si se voltea, el sistema sería diferente. Acá, a ver, veamos. En este sistema no nos dan más variables, así que simplemente vamos a cambiar. Vamos a desarrollar. Pensé que acá en la batería tendríamos que resolver algo, pero no. Entonces, cambiando la posición de la batería de 10 voltios, pues ahora sería así. Sería así. El ramal más grande acá. Acá la resistencia. Aquí la batería de 5 voltios. Aquí la resistencia de 4. Acá la resistencia de 2. Y acá la resistencia de 3. Todo esto a un sistema con resistencia así. Esto es 10 ohmios. 4 ohmios. 1 ohmio. 2 ohmios. 3 ohmios. La batería de 10 voltios. De 5 voltios. Y listo. En este sistema vamos a plantear ahora todos nuestros pasos. Y nuestros pasos van a ser sencillos. ¿Por qué? Pues porque vamos a calcular valores simplemente. A ver, veamos. Tenemos acá nuestra distribución. ¿Ya? Acá son algunos pasos que podríamos seguir. Veamos. Y acá lo primero que vamos a hacer es ponerle una nomenclatura. Esto va a ser A, B, C, D y E. Bajo esta nomenclatura podríamos plantear, logrando esto, que se vea mejor. Bajo esta nomenclatura podemos plantear una serie de corrientes. La corriente puede ser así. Acá va una corriente, I1. Esa corriente va hacia acá, I1. Llega acá, I1. A ver, en esta siguiente podríamos plantear una corriente que va así. Y otra corriente que va así. Y en este otro sistema, planteémoslo así. Acá una corriente I1. Acá sería I2. O planteémoslo así. I2. Acá I2. ¿Ya? Y si acá... Y acá una tercera corriente. A, B, C, D. Este sería el punto E. Y este sería el punto F. Y aquí estamos planteando una corriente que va a ser I1. I2 menos I1. ¿Ya? I2 menos I1. De tal manera que las dos corrientes que salen tienen que ser que... A ver, acá hay dos corrientes que salen. I2 más I1 sería al revés. Sería al revés. I1 menos I2. I1 menos I2. De tal manera que si sumo las dos que salen, acá en unión, tendríamos así. La unión E, perdón. La unión E. Tenemos acá, esto acá así. Acá un I1 que sale. Un I1 que entra, perdón. I2 que sale. Y acá podríamos plantearlo así, un X. De tal manera que los que entran I1 es igual a los que salen. I2 más X. X sería igual a I1 menos I2. De esta manera, como no conozco las corrientes acá, podría plantearlo así. Perfecto, si lo he planteado así, lo siguiente que voy a hacer es voy a plantear las reglas de Kirchhoff rápidamente. Vamos a elegir la malla o la espira. A ver, planteemos la espira A, B, E, F. Y en este sentido. Vamos a plantear la espira en este sentido. Este es el recorrido. Recorrido. Y este recorrido lo vamos a poner en pequeñito acá. Ahí está. Entonces, planteando las leyes de Kirchhoff o las reglas de Kirchhoff,
Tendríamos acá la polaridad negativo, positivo, negativo, positivo. Y acá negativo, positivo, negativo, positivo. Y acá positivo, negativo, positivo, negativo. Y acá, si la corriente va en este sentido, sería negativo. Y este de acá positivo. Perfecto. Primero en el rectángulo de arriba. Sería, en este caso, empecemos por acá, un ohmio por I2 en sentido positivo. Luego viene este siguiente, más 4 ohmios por I2. Esta fuente no me olvido, menos, que es I2, menos 5 voltios. Perfecto. Ahora vayamos a la de arriba. Y en la de arriba lo podemos plantear así. Vamos a plantear así. Primero con esta resistencia de 3 ohmios. Como el recorrido va entrando así, sería también positivo, más 3 por I1. El siguiente, más 2 por I1. Y finalmente esta diferencia potencial, que sería menos 10, igual a 0. Sumemos entonces, sería 5I2 más 5I1. 10 menos 10 menos 15. A ver. El de acá, en este recorrido sería negativo y en este recorrido sería negativo. Ambos serían negativos, igual a 15. Entonces sería I1 más I2, si le sacamos quinta a cada uno, nos va a salir I1 más I2, nos sale igual a 3 amperios. Esta va a ser mi ecuación 1. Planteemos ahora la siguiente espira, la espira de abajo. Espira B, C, D, E. En esta espira vamos a plantearlo así. Ya, igual acá recorrido. Y lo disminuimos de tamaño para que pueda entrar. Ahí está. Entonces planteamos el recorrido. Primero esta espira de 10. 10 por I1 menos I2 sería en este caso positivo. Siguiente, 4. En este caso sería negativo. Menos 4 por I2. El de acá, menos 1 por I2 también. Y finalmente el potencial, que sería más 5, igual a 0. Tenemos acá 10 y 1 menos 10 y 2 menos 5 y 2 igual, o acá podría ser más 5. Más 5 igual a 0. Podemos sacarle quinta de frente a cada uno. Quinta, 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 quinta. Y nos sale lo siguiente. Y 2 y 1. Menos 2 y 2. Ya que hemos sacado quinta. Menos y 2. Más 1 igual a 0. Entonces sería 1 igual. Estos pasan al otro lado. Sería 3 y 2. Menos 2 y 1 igual a 1. Y este vendría a ser mi ecuación 2. Entonces tenemos nuestra ecuación. Vamos a poner en síntesis ambos acá. Tenemos estas ecuaciones. I1 y 2. Primera ecuación. Y acá la segunda ecuación. Perfecto. A este I2 le podemos multiplicar. Bueno, a 1 vamos a tener que multiplicar. Podría multiplicar a este de acá. Por... ¿Qué podemos poner? Por 2. Si lo multiplicamos por 2 sería 2 y 1 más 2 y 2. Cosa que este 2 y 1 más y este y 2 y 2 se van. Igual a 6 amperios. ¿Ya? Entonces esto de acá lo puedo mover arriba. De tal manera que esta de acá abajo sea mi ecuación. Acá le vamos a poner la ecuación 1'. Y el hecho de hacer este artificio me trae este.
sumo. De tal manera que 2 y 1, a ver, no. Claro, acá, esto de acá, lo puedo plantear un poquito acá, ¿sí? Esto lo muevo a la izquierda y simplemente acá pongo que es igual a 1. Un amperio. Y sumo, 2 y 1 menos 2 y 1 se van. Ya, es lo mismo que hicimos acá arriba. Al momento de sumar estos valores, pues se fueron 2 y 1 con 2 y 1. Se fueron. Y nos quedó y 2 solamente. Igual, de la misma manera acá. Sería 5 y 2 igual a 7 amperios. Entonces, y 2 es igual a 7 quintos, que es igual a 7 entre 5, 1.4 amperios. Esta vendría a ser una corriente. Y luego, I1, acá puedo poner de 1 y 2, y acá reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones. Podemos poner en 1, sería I1 más I2 igual a 3, pero I2 es 1.4, I1 es igual a 3 menos 1.4, y esto sería igual a 1.6 amperios. Y con eso teníamos I1. Ya hemos hallado cada uno de los valores. I1 es 1.6 e I2 es 1.4. Me dice acá la presente. Me dice lo siguiente. A ver. Calcule la corriente de cada ramal. Bueno, la corriente de cada ramal serían estos, excepto que en el ramal DC, en DC, todo esto es A, ¿ya? Todo esto es A. Y vamos a poner en DC, en el ramal BE, en BE, sería I1 menos I2, que sería 0.2 también, 0.2 amperios. Y este sería el tercer ramal. Tenemos el ramal de arriba, el ramal medio y el ramal de abajo. Bien, esto es A. La B ahora, dice, la diferencia potencial del punto VAB del punto A con respecto al punto B. Ahora nos piden simplemente esto de acá que se parece al ejercicio de arriba. Solo que acá se ha volteado la pila, ¿ven? Se ha volteado. Bien, pero planteémoslo igual. Planteémoslo igual. En este caso ya es con la pila cambiada, volteada, ¿no? Y calculemos la diferencia potencial en B. Entonces acá vamos a plantear B en... A ver, acá los puntos AB. AB, pues se repite, ¿no? Pero igual, en AB. En AB tenemos lo siguiente. Eso de acá. ¿Listo? Esto, si mal no recuerdo, es 3 ohmios y 4 ohmios. 3 ohmios, 4 ohmios. Esto es A, esto es B. Y las corrientes en estos son I1 e I2, así, ¿no? I1 e I2. Bien, la polarización entonces sería así, ¿no? Menos, más, menos. Y el recorrido que voy a seleccionar acá sería así. Recorrido. Tenemos diferencia de potencial entre A y B. Por las reglas de Kirchhoff sería menos 3 y 1 menos 4 y 2. Sería menos 3 por I1, que es 1.6, menos 4 por 1.4. Y esto es igual a, veamos, 3 por 1.6 más 4 por 1.4.
En total menos 10.4 volt. Que lo que ha pasado con el ejercicio anterior es que ahora la diferencia potencial es en sentido contrario y mucho más alto. Eso es lo que va a pasar en este sistema. Bien, ahora sí, este ha sido un video largo. Hemos hecho 5 ejercicios largos. Les invito a que se suscriban, estén pendientes en las notificaciones y nos vemos en un siguiente video de esta unidad. Bienvenido y chao.